todos y todas, muy buenas tardes. Es un gran gusto para mí poder compartir este encuentro con ustedes en el marco del primer Congreso de Educación en Ciencias Biológicas. En esta oportunidad, presentando algunos conceptos que puedan servirles de orientación para iniciarse en esta actividad tan atrapante como es la investigación. Por eso, el título de la presentación: Tips para iniciarse en investigación. Veamos de qué se trata. Muy bien. ¿Qué es investigar? Investigar es querer conocer algo que desconocemos. Es querer explorar algún aspecto de un fenómeno, de un objeto que no está bien claro o que hay controversias en cuanto a las descripciones, pero también cuando queremos dar respuesta a algún problema, algún fenómeno, preguntarnos ¿por qué sucede esto? ¿Esto es mejor que esto otro? Entonces, cuando nos planteamos estos interrogantes, estamos comenzando el proceso de investigación. Sin embargo, investigar no es solamente intuitivamente encontrar respuestas, sino que la investigación es una forma de producir conocimiento que se caracteriza porque la construcción de la evidencia, es decir, cómo le damos respuesta a esas interrogantes, es empírico y es elaborado a partir de una teoría, aplicando procedimientos y reglas que deben estar claras y explícitas. Entonces, ¿qué interrogantes definen a una investigación? Una investigación debe responder primero al qué se investiga, ¿no? O sea, cuál es el tema que me convoca a las preguntas. ¿Para qué? ¿Qué objetivo tiene que yo dé respuestas o que explore y describa determinado objeto o fenómeno? Entonces, quiero hacer qué tipo de aporte, ¿no es cierto?, a todo ese campo de conocimiento disciplinar ya existente. El por qué, es decir, quiero dar respuesta a un problema, quiero encontrar una explicación, quiero describir. ¿Dónde voy a investigar? Esto es importante porque yo a ese objeto, a ese fenómeno lo tengo que contextualizar, darle un marco de su entorno, dónde está situado. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a investigar? ¿Voy a investigar lo que sucedió antes? ¿Voy a investigar en el presente? ¿Voy a investigar lo que va a suceder, por ejemplo, si utilizo un nuevo antibiótico, un nuevo procedimiento? Y luego, el cuánto, qué profundidad le voy a dar a ese conocimiento, cuánto voy a investigar, ¿sí? ¿Hasta dónde voy a profundizar el conocimiento? Y acá no está presentado, pero también a quiénes, en quiénes voy a investigar, ¿Cuál es nuestra población a la cual voy a comprometer en esta investigación? Es así que el conocimiento científico es un conjunto ordenado y comprobado, además sistematizado de saberes, que son obtenidos a través de un método y una sistematización de pasos, ¿no?, que consiste en la observación, la experimentación, el análisis de determinados fenómenos u hechos. Pero además ese conocimiento científico tiene el rigor de la sistematización estadística. Entonces, ¿qué es el método científico? Es una herramienta de investigación, es una serie de pasos ordenados, es decir, lo que nos dice la teoría, ¿sí? Es una serie de pasos ordenados que siguen una determinada estructura, que siguen reglas, pero que además dice que el método científico no es autosuficiente, es decir, ese estudio debe estar desprendido o enmarcado en un constructo teórico disciplinar que ya está validado por la comunidad científica. Cada vez que nosotros queremos investigar un hecho, tenemos que ver qué ha dicho la comunidad científica, qué es lo que está ya validado
¿no es cierto?, en relación a ese tema. Y si nosotros decimos, bueno, pero de esto no hay nada, bueno, en realidad siempre hay algo que se relaciona con nuestro objeto de estudio, por más novedoso que sea. Ahora, ¿qué comprende la investigación? La investigación comprende la ejecución misma, ¿no es cierto?, del proceso de investigación, pero también la comunicación. No hay investigación y no hay validación de conocimiento si no hay comunicación de esos resultados. ¿Cuáles son los pasos, ¿no es cierto?, que se ejecutan para llevar a cabo una investigación? Bueno, los que ya conocemos de la práctica, de la teoría, ¿no es cierto? Primero, observar un hecho o fenómeno que nos haya llamado la atención, plantear un problema, plantear interrogantes, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es esto? Formular una hipótesis explicativa. Esto sucede por tal cosa. Esto es así porque este aspecto explica esta característica. Pero luego lo tenemos que poner a prueba. Tenemos que experimentar, realizar un diseño que nos permita la experimentación. Y finalmente esa experimentación nos va a dar resultados que van a comprobar o rechazar esa hipótesis, siempre apoyados en el método estadístico. Una vez que tenemos, digamos, nuestra investigación planteada, debemos comunicarla. Pero fíjense, desde el inicio se comunica. ¿Por qué? Porque la elaboración de los proyectos, es decir, qué es lo que voy a hacer para investigar, debe ser comunicado. Eso generalmente se denominan protocolos de investigación o proyectos. Luego, cuando vamos avanzando en la experimentación, en esa investigación y obteniendo los resultados pertinentes, vamos haciendo comunicaciones parciales, que pueden ser en forma de artículos breves, que pueden ser en forma de presentaciones orales, en forma de pósters, o en forma de informes completos, redacción de informes completos que den cuenta de todo lo trabajado y de los resultados de esa investigación. Es decir, que el trabajo de investigación lleva una serie de procesos. La elaboración del proyecto, que generalmente va a estar acompañado o va a estar regulado por un protocolo que, de acuerdo a la institución o en el marco que lo vayamos a desarrollar, ya tiene pautado, ¿no es cierto?, cuáles son las partes que debemos contemplar en la redacción del proyecto. Pero en términos generales, comúnmente se presenta un título que debe ser claro, conciso y que debe indicar los aspectos que nosotros vamos a investigar. El tema de estudio y su pertinencia disciplinar, ¿no es cierto? ¿Cuál es, digamos, el contexto? ¿Cuál es el interés que despierta ese tema en nuestro campo disciplinar que corresponda? Si es factible llevarlo a cabo, si tenemos las herramientas, si tenemos el conocimiento previo necesario para llevarlo a cabo. Y todo eso hace a la justificación y a la fundamentación de nuestro tema. Ese tema, como dijimos, debe estar sustentado en un marco de referencia, es decir, en conocimientos previos que ya están validados por comunicaciones de investigaciones. Y ellos proporcionan las bases conceptuales para interpretar la información recogida durante nuestra investigación. Luego tenemos la pregunta y el planteamiento del problema, ¿sí? Planteamos qué es lo que vamos a investigar en forma de interrogación o en forma de aspectos. Y a partir de allí planteamos los objetivos de la investigación. El objetivo es una construcción que hace el investigador para abordar esos aspectos que comprende nuestro problema. ¿Qué es lo que queremos llegar a determinar, ¿no es cierto? Y luego, en base a esos objetivos, construimos las hipótesis. Es decir, ¿qué explicación vamos a dar nosotros, de acuerdo a nuestro conocimiento previo, de lo que podría suceder o de lo que nos podríamos llegar a encontrar al describir un objeto o fenómeno?
Y finalmente, el marco metodológico, es decir, qué técnicas, qué procedimientos, qué materiales y qué plan de análisis, es decir, qué tipo de tratamiento estadístico vamos a hacer con esos datos, ¿no?, que permitan no solamente llevar a cabo nuestra investigación, sino que permitan a otros investigadores repetir este experimento y llegar a los mismos resultados. Ahora, una vez que avanzamos con este protocolo, tenemos el informe. Los informes parciales o finales también tienen una estructura que en términos generales corresponden a las partes de un texto científico. Como vemos acá, tienen un título, los autores responsables, que van acompañados de la afiliación académica, es decir, dónde se desarrolló esa investigación, en qué institución. Llevan un resumen breve, que ya vamos a ver cómo se estructura, una introducción, los objetivos, las hipótesis, los materiales y métodos, como vimos recién, los resultados a los que fuimos llegando, una discusión, es decir, una contrastación de nuestros resultados con relación a otras investigaciones, las conclusiones y la bibliografía. Y por último tenemos la presentación, es decir, la comunicación o divulgación de esos resultados. Es decir, comprende, para nuestro caso, la elaboración de artículos con sus resúmenes correspondientes y la presentación de pósters o exposiciones orales. Que estas son situaciones y actividades que son muy pertinentes y muy afines a lo que es la participación de estudiantes, ¿no es cierto?, en lo que es investigación. Ahora, ¿cómo elaboramos un resumen? Un resumen científico es breve, pero respeta una estructura. Vamos a ver cuál es esa estructura. ¿Por qué es importante un resumen? Un resumen es importante porque es como la presentación del artículo. Y a partir de la lectura de ese resumen, el interesado va a saber si lo que presenta el artículo es de su interés, si la estructuración del resumen, digamos, refleja la estructuración del artículo. Entonces es sumamente importante ese resumen como primera comunicación y condensación, ¿no es cierto?, de los resultados de una investigación. Entonces dijimos que tiene partes el resumen. Vamos a ver cuáles son esas partes. Tiene un título, que generalmente es aconsejable que sea breve. Es más, en algunos escritos acotan la cantidad de palabras que debe presentar ese título. Luego, fíjense que tiene los autores. En orden puede ser o de responsabilidad o alfabético o en algún criterio que ya esté establecido si es que es un grupo de investigación. Luego, fíjense que el resumen puede estar presentado en español y en inglés, que es como frecuentemente se puede solicitar en algunos eventos científicos. Entonces, el resumen es un texto breve. Fíjense que no tiene, es un solo párrafo, no tiene punto y aparte. Y muchas veces está pautada la cantidad de palabras, generalmente entre 200 y 300 palabras, no más de eso es lo que comprende el resumen. Tiene entonces el título, los autores, una breve introducción, que puede o no estar presentes. Hay algunos resúmenes que inician directamente los objetivos, pero sí es importante tener en cuenta que un resumen no lleva ni gráficos, ni tablas, ni citas bibliográficas. Luego tenemos los materiales y métodos, los resultados y la conclusión. Vamos a ver un ejemplo. Este es un artículo publicado en una revista científica que, fíjense que tiene el título Nivel de conocimiento sobre prevención de caries dental en universitarios. Luego tiene el título en inglés, tiene a los autores y acá abajo tiene la afiliación académica de esos autores, que puede ser
el cargo o, digamos, la disciplina, la especialidad o el título académico. Miren el resumen este. Este resumen, fíjense que está estructurado en la introducción, donde está el título que dice introducción, y fíjense que no lleva más de 2 renglones. El objetivo empieza con un verbo, que es en infinitivo. Determinar el nivel de conocimiento sobre prevención de caries dental en determinada población que está explicitada. Los materiales y métodos, fíjense que dicen que usaron encuesta. Miren los resultados que ocupan prácticamente la mayor parte del resumen. Y finalmente las conclusiones. Este cuenta también con un resumen en inglés. Entonces, vamos a ver esa introducción en qué consiste. La introducción hace referencia al marco teórico, ¿sí? Es decir, a lo que ya hay investigado sobre ese tema o en relación a ese tema y que generalmente se redacta en tiempo presente. Es lo que estoy contando que hay de ese tema. ¿Cómo confeccionamos ese marco teórico? Bueno, primero tenemos que hacer una búsqueda bibliográfica para encontrar publicaciones. Antes se hacían yendo a una biblioteca o pidiendo en la biblioteca sobre algún tema que tenían, ¿no es cierto?, en documentación. Hoy por hoy el Internet nos permite acceder a mucha bibliografía que a veces es gratuita y a veces es paga, que nos permiten, digamos, abordar múltiples disciplinas. Les diría que prácticamente todas. Entonces, para hacer una búsqueda bibliográfica utilizamos los navegadores, ¿no es cierto?, y los motores de búsqueda, que colocamos palabras claves. Acá tenemos uno de los más comunes, que es el Google Académico, pero también tenemos otros sitios como Medline, Vireme, PubMed, muchos son en inglés, que son, digamos, lugares donde nosotros encontramos, o bases de datos, donde encontramos las publicaciones científicas en el área de interés. También tenemos repositorios. Por ejemplo, en nuestra universidad el repositorio es el CEDICI, pero cada universidad tiene su repositorio científico. Luego redactamos el objetivo. En él tenemos que determinar la meta a la que se aspira a llegar mediante la investigación. Y el objetivo tiene cualidades. Tiene que ser claro y preciso, ¿sí? Tiene que estar redactado en verbo infinitivo, tiene que estar dirigido a los aspectos de nuestra investigación. A veces también incluimos qué instrumentos podemos llegar a utilizar para analizar una determinada variable. Tienen que ser medibles. Esos objetivos los tenemos que poder traducir en números o categorías. Y deben seguir un orden metodológico, ¿no es cierto? Entonces, algunos verbos que nos ayudan a redactar objetivos son identificar, formular, medir, analizar, señalar. En cuanto a materiales y métodos, ¿qué es lo que tenemos que incluir? Tenemos que incluir el detalle de los materiales que necesitamos o que utilizamos para hacer ese experimento, la descripción de los pasos técnicos, si vamos a usar un instrumento, con qué calibración vamos a utilizar ese instrumento, es decir, si vamos a usar una balanza, si es en gramos, si es en kilos, si es en microgramos, qué tipo de instrumento es, cómo vamos a recolectar esos datos, todo lo que, si otro investigador quiere repetir esta investigación o este experimento, puede hacerlo respetando todos los pasos para obtener los mismos resultados. Entonces, en el ejemplo que vimos, fíjense que en materiales y métodos se describía que es un estudio de corte transversal, que participaron 131 estudiantes, es decir, que pone la población o la muestra, y que realizaron una encuesta. Acá el instrumento es la encuesta de 10 preguntas. Eran preguntas cerradas y el tema sobre el que trataba esa encuesta
eran los mecanismos de prevención de caries, algunos hábitos, ¿no es cierto?, que había explicado ese artículo. Los resultados que obtenemos deben responder a los objetivos. No podemos plantear resultados que son parte de nuestra apreciación y que ponemos en juego variables que no fueron experimentadas. No podemos sacar conclusiones sobre resultados que no se corresponden con los objetivos. Entonces, en estos objetivos, en estos resultados, en el resumen, no debemos incluir ni tablas ni figuras. En este caso, fíjense que los resultados son muy concretos. El nivel de conocimiento fue insuficiente cuando tuvieron 1 o 2 aciertos en el 8%. Y así va explicando en porcentajes los grados, ¿no es cierto?, de nivel de conocimiento que planteó el trabajo. Y las conclusiones dijimos que responden a los objetivos. Las conclusiones no consisten en repetir los resultados, sino que las conclusiones, a partir de esos resultados, vemos cómo se comprueban o no las hipótesis. En eso consiste. Las conclusiones, en este caso que habíamos visto, dicen que menos de la mitad presentó conocimiento muy bueno sobre la prevención de caries dental. Es decir, acá el autor, el investigador, hace una generalización de los resultados que obtuvo. ¿Y cómo impacta eso a veces en la población que estamos estudiando, ¿no es cierto? Por eso dice que se necesita promocionar estrategias para conseguir una buena salud bucodental. Y es la única parte del resumen, junto con la introducción, que se redacta en tiempo presente, porque el objetivo va en tiempo infinitivo. El material y método cuenta lo que se usó, así que va en tiempo pasado. Los resultados fueron los que obtuvimos, así que van en tiempo pasado. Y la conclusión es en tiempo presente. Ahora, la otra parte, una vez que confeccionamos el resumen, es tenerlo que presentar en forma oral o en forma de póster. Vamos a ver en este caso cómo confeccionar un póster. En forma oral, generalmente se utilizan las presentaciones, ¿no es cierto?, con diapositivas, donde se construye una secuencia de imágenes que explican cada uno de los pasos. Pero el póster tiene otra lógica, ¿no es cierto?, porque el póster es un pliego donde toda la información tiene que estar condensada para que aquel interesado o aquella persona que a veces no es de la disciplina pueda entender en forma resumida en qué consiste la investigación. Entonces, los póster a veces tienen un diseño que está pautado, donde nos dicen el tamaño, nos dicen, como en este caso, qué partes debe tener, por supuesto el encabezado. En este se solicita un resumen, una introducción, las hipótesis, los materiales y métodos, los resultados y las conclusiones y la bibliografía. A veces no nos dan estas pautas y nuestra creatividad puede, intervenir para darle la configuración que nosotros querramos, pero siempre respetando esta mínima estructura. Entonces, puede o no tener un abstract, por supuesto, siempre tiene que tener el encabezado con no solo el título, sino con los autores, con la afiliación, es decir, a qué institución corresponden esos autores, y se suele incluir una dirección de mail por si algún interesado quiere contactarse con el grupo de investigación o el investigador. Debemos plantear, sí, en el póster, la introducción y los objetivos. Y esa introducción tiene que estar referenciada, es decir, tenemos que citar autores que hacen referencia a nuestro problema de investigación. Y terminamos generalmente planteando el objetivo y a veces las hipótesis, que pueden o no pueden estar. Luego, en materiales y métodos, vamos a describir los materiales utilizados,
los instrumentos que utilizamos para recolectar los datos, si usamos un microscopio óptico, de qué tipo, un microscopio electrónico, de qué tipo, con qué condiciones de observación, con qué aumentos, ¿no es cierto? Bueno, en cada disciplina las características. Además, si el estudio, por ejemplo, no es cuantitativo porque no va a recolectar datos numéricos, sino que es cualitativo, se deben especificar las categorías, es decir, si se va a describir el sexo femenino y masculino, si se va a describir el nivel de conocimientos, si se van a describir los hábitos de cepillado, de dieta, todas esas son categorías. Y por supuesto el procedimiento, ¿no es cierto? Cómo vamos a recolectar esos datos, cómo vamos a realizar la experimentación. Finalmente, llevar los resultados, ¿no es cierto?, donde se describen con palabras. Los resultados se deben expresar sin rodeos, con el mínimo de palabras, pero que sean lo suficientemente claras para expresar en forma concisa en qué consisten esos resultados. Los resultados no se expresan en el lenguaje científico como una narración, digamos, subjetiva, sino son, como decíamos, en forma clara, precisa, con el lenguaje técnico correspondiente. Y finalmente las conclusiones, ¿no es cierto?, que relacionan los resultados con los objetivos planteados. Por supuesto, incluimos las referencias bibliográficas. En ciencias de la salud se suele utilizar la forma de cita de estilo Vancouver, y en cuanto a lo que es educación, se suelen utilizar las normas del estilo APA. Bueno, acá tenemos para finalizar un ejemplo de un póster. Acá pueden ver que es una estructura libre, pero igualmente respeta la introducción, y en la introducción están los objetivos y las hipótesis, o a veces solamente el objetivo, los materiales y métodos, los resultados, donde incluimos tablas, microfotografías en este caso, fotografías, la descripción. Fíjense que las imágenes y las tablas tienen que estar referenciadas. El que lo lee tiene que saber esa tabla a qué corresponde. La imagen tiene que tener un pie de figura donde explique mínimamente a qué hace referencia esa imagen. Y debe tener un breve texto de los resultados generales, ¿no es cierto? O sea, cuáles son los principales resultados a los que se abordó en la experimentación, en esta investigación. Y bueno, fíjense que la conclusión es muy breve, y las referencias bibliográficas, y por supuesto está incluido el marco del evento donde se presentó el póster. Así que bueno, llegamos al final de esta breve charla, que espero que les sirva como para encontrar el camino que les permita iniciar la investigación y explorar este área que es tan, digamos, enriquecedora y tan linda. Así que bueno, un beso para todos y todas, y sigan disfrutando del Congreso.